En las vastas extensiones forestales del noroeste del Pacífico, donde los cedros milenarios se elevan hacia cielos perpetuamente grises y la niebla densa se adhiere al suelo como un manto vivo, se encuentra una de las regiones más densamente boscosas de los Estados Unidos continentales. Las montañas olímpicas de Washington, hogar del Olympic National Forest y la Joint Base Lewis McChord, han servido durante décadas como terreno de entrenamiento para algunas de las unidades militares más élite del país. Desde la Segunda Guerra Mundial, estos bosques han albergado ejercicios de supervivencia, maniobras tácticas y entrenamiento de combate en terreno montañoso. Rangers, fuerzas especiales y unidades de infantería regular han patrullado estos senderos, han acampado bajo estos árboles y han aprendido a moverse silenciosamente por un terreno que parece diseñado para desorientar incluso a los más experimentados. Pero entre estos hombres entrenados para enfrentar cualquier amenaza humana, para mantener la compostura bajo fuego enemigo y para operar en las condiciones más extremas, existe un secreto compartido en voz baja, una serie de encuentros que desafían toda explicación racional y que han sido reportados consistentemente durante más de 4 décadas. Encuentros con algo en estos bosques que no debería existir, según todo lo que sabemos sobre la fauna norteamericana. Estas son historias verdaderas de militares sobre lo que encontraron en los bosques de Washington. Relatos que comienzan con un sonido que ningún animal conocido debería poder producir y que terminan con descubrimientos que desafían toda lógica. La historia documentada más temprana proviene de los archivos de incidentes no clasificados de Fort Lewis, ahora parte de JBLM. En marzo de 1982, una unidad de la Segunda División de Infantería estaba realizando ejercicios de navegación nocturna en el sector norte del área de entrenamiento, aproximadamente a 18 millas de la instalación principal. El ejercicio era rutinario, equipos de 4 hombres navegando por terreno montañoso usando solo brújula y mapa, un ejercicio estándar diseñado para preparar a los soldados para operar en condiciones de visibilidad limitada. Lo que no era rutinario fue lo que el sargento de Estado Mayor Richard Holloway y su equipo reportarían al amanecer. Él escribe en su reporte oficial, un documento que permaneció archivado durante años antes de ser desclasificado. Aproximadamente a las 02:15 horas, mientras navegábamos por una cresta densamente boscosa, todo el equipo se detuvo simultáneamente. El bosque, que momentos antes había estado lleno de los sonidos usuales de la vida nocturna, búhos, roedores pequeños, el ocasional alce en la distancia, se había quedado completamente silencioso. Este tipo de silencio no es natural. Cualquiera que haya pasado tiempo en el bosque sabe que incluso en las noches más tranquilas hay sonido, pero esto era diferente. Era como si alguien hubiera presionado un botón de silencio en toda la naturaleza. Ningún insecto, ningún pájaro, nada. Mantuvimos nuestra formación, pero todos habíamos levantado nuestros rifles, siguiendo el entrenamiento. Entonces escuchamos el primer aullido. No era un coyote, no era un lobo, no era un puma. He escuchado todos esos animales en mi vida. Crecí en Montana cazando con mi padre. Esto era algo completamente diferente. Era gutural, profundo, resonante de una manera que sentías en tu pecho. Y era fuerte, lo suficientemente fuerte para que calculáramos que quien sea, o lo que sea que lo hizo, estaba a quizás 200 metros de nuestra posición. El aullido duró tal vez 8 a 10 segundos, subiendo y bajando en tono, y luego terminó abruptamente. Esperamos, completamente inmóviles, durante lo que probablemente fueron 5 minutos, pero se sintió como una hora. Y entonces vino la respuesta. Desde una dirección completamente diferente, más arriba en la montaña, otro aullido. Este era diferente en tono pero igual de potente. Y entonces un tercero, desde nuestra izquierda. Nos habían triangulado. Lo que sucedió después fue lo que realmente inquietó al sargento Holloway y su equipo. Describe haber escuchado movimiento en el bosque, pero no el movimiento normal de animales huyendo. Era como si todo lo que tenía piernas estuviera evacuando el área simultáneamente. Escuchamos alces corriendo, que es algo que normalmente no hacen de noche. Escuchamos venados, coyotes, todo moviéndose rápidamente en la dirección opuesta de donde habían venido los aullidos. Los animales no solo estaban huyendo, estaban en pánico absoluto. Contra su mejor juicio, pero siguiendo órdenes de investigar cualquier actividad inusual en el área de entrenamiento, el equipo de Holloway avanzó cautelosamente hacia donde habían originado los primeros aullidos.
usando linternas de luz roja para mantener algo de visión nocturna. Lo que encontraron desafiaría toda explicación racional. Llegamos a una claro, tal vez 30 metros de diámetro, y al principio no podíamos procesar lo que estábamos viendo. Había árboles, cedros de Hemlock Western, cada uno del menos 2 pies de diámetro y probablemente 40-50 pies de altura, que habían sido arrancados completamente de raíz. No cortados, no derribados por el viento, arrancados de la tierra como si alguien hubiera tomado un abridor de botellas gigante y simplemente los hubiera sacado del suelo. Y no estaban esparcidos al azar. Estaban dispuestos en un círculo casi perfecto, con las copas apuntando hacia afuera y los sistemas de raíces hacia el centro. Conté 12 árboles en total. El suelo en el centro del círculo había sido despejado de toda vegetación de sotobosque y apisonado firmemente, como si algo pesado hubiera estado moviéndose ahí repetidamente. Lo que realmente me puso la piel de gallina fue el olor. Había un olor penetrante, musquito, similar a un zoológico pero más intenso. Y en los árboles, a una altura de aproximadamente 7 a 8 pies del suelo, había marcas profundas en la corteza que parecían haber sido hechas por algo con garras o dedos increíblemente fuertes, arrancando tiras largas de corteza. Llamé por radio a nuestro comando de inmediato. Nos dijeron que marcáramos la ubicación con precisión usando nuestro GPS. Esto fue temprano para GPS militar. Teníamos uno de los primeros sistemas PLGR. Y que nos retiráramos del área. Nos encontramos con otro equipo al amanecer y regresamos a la base. 3 días después, me llamaron a la oficina del comandante del batallón. Había 2 hombres ahí en trajes civiles que nunca se identificaron. Me hicieron repasar mi historia 3 veces, enfocándose especialmente en los aullidos y las marcas en los árboles. Me preguntaron si había tomado fotografías. Había intentado, pero nuestra cámara de la unidad había fallado inexplicablemente. Algo sobre la exposición estaba completamente apagada, aún con el flash. Me hicieron firmar algo. No era exactamente un acuerdo de no divulgación, pero básicamente indicaba que los detalles específicos de nuestra patrulla eran operacionalmente sensibles y no debían discutirse fuera de canales oficiales. Nunca volví a escuchar sobre el incidente oficialmente, pero supe de otros que encontraron cosas similares en años posteriores. 5 años después del incidente de Holloway, otro encuentro fue documentado, ahora por personal de ingeniería realizando estudios geológicos de rutina para una expansión propuesta del área de entrenamiento. El sargento técnico David Chen, un ingeniero de combate con la 555 Brigada de Ingenieros, estaba liderando un pequeño equipo en una evaluación de estabilidad del suelo. Él relata: nuestro trabajo era aburrido en su mayoría: tomar muestras core, evaluar la composición del suelo, mapear pendientes y asesorar el riesgo de deslizamiento. Teníamos un equipo de 5. Yo, 2 especialistas de ingeniería, un cabo que manejaba nuestro radio y equipo, y un soldado de infantería asignado como seguridad. Estábamos trabajando en un valle estrecho, un área que no se usaba mucho para entrenamiento debido al acceso limitado. Era media tarde, buena visibilidad, clima claro. Había estado inusualmente tranquilo todo el día. Ninguno de nosotros lo comentó en el momento, pero en retrospectiva no habíamos visto ninguna vida silvestre en absoluto, lo cual era extraño. Yo estaba a unos 50 metros del grupo principal tomando lecturas con nuestro equipo sísmico, cuando el soldado especialista Ramírez llamó por el radio que acababa de escuchar algo grande moverse en el bosque al este de nuestra posición. Le dije que se mantuviera alerta pero que no se preocupara, probablemente era un alce. Entonces escuchamos el aullido. Fue diferente de cualquier cosa que había escuchado en mi vida y crecí en los Apalaches, donde teníamos osos negros y pumas. Este sonido era tan profundo que lo sentías en tu diafragma. El aullido duró tal vez 8 a 10 segundos, subiendo y bajando en tono, y luego descendió nuevamente. Duró tal vez 10 segundos. Todos nos congelamos. Ramírez inmediatamente se aseguró su M16 y tomó una posición defensiva. Yo comencé a empacar nuestro equipo, siguiendo el protocolo de que si encuentras cualquier amenaza potencial, aseguras el equipo y te retiras a una posición segura. Y entonces vino la respuesta. Desde el otro lado del valle, otro aullido, igual de poderoso. Y luego un tercero desde arriba en la ladera detrás de nosotros. Era como si estuviéramos rodeados por lo que sea que estuviera haciendo estos sonidos. Lo que el equipo del sargento Chen descubrió al retirarse del valle alteraría fundamentalmente su comprensión de lo que habitaba en estos bosques. Mientras retrocedíamos siguiendo nuestra ruta de entrada,
Llegamos a un área donde definitivamente habíamos pasado esa mañana, pero algo había cambiado drásticamente. Había un círculo de árboles masivos de crecimiento antiguo, que habían sido arrancados y dispuestos en un patrón circular. No había estado allí 6 horas antes. Lo sé con absoluta certeza porque uno de mis especialistas había marcado esa área específica en nuestro mapa como un buen sitio para tomar muestras de núcleo precisamente porque tenía varios cedros grandes que queríamos evaluar. Los árboles, calculé que cada uno pesaba fácilmente 2.000 a 3.000 libras, habían sido dispuestos con sus copas apuntando hacia afuera como los rayos de una rueda. El área en el centro era aproximadamente de 40 pies de diámetro y había sido completamente despejada de vegetación de sotobosque. El suelo estaba compactado sólidamente y había lo que solo puedo describir como huellas, enormes depresiones en el suelo blando que medían aproximadamente 18 pulgadas de largo y 8 pulgadas de ancho. Como ingeniero, inmediatamente comencé a calcular qué se necesitaría para crear esto. Para arrancar de raíz árboles de ese tamaño, necesitarías equipo pesado, un bulldozer grande o una excavadora, pero no había marcas de oruga, no había señales de vehículos y el terreno habría hecho imposible que cualquier máquina grande llegara allí. Los árboles más cercanos a los que un vehículo podría acceder estaban a más de 1 kilómetro de distancia a través de un terreno extremadamente accidentado. Y luego estaba el factor tiempo. Habíamos pasado por ese punto exacto hace menos de 7 horas. Incluso con un equipo completo de construcción y equipo pesado, crear eso habría tomado al menos un día completo de trabajo. Pero lo que realmente me convenció de que esto no era maquinaria fue el daño a los árboles mismos. Los sistemas de raíces mostraban signos de haber sido arrancados con tremenda fuerza, raíces de 6 pulgadas de diámetro simplemente desgarradas, no cortadas limpiamente como lo haría una máquina. Y en los troncos, a alturas variables, pero generalmente entre 6 y 10 pies del suelo, había profundas marcas de garras o manos. La corteza había sido arrancada en largas tiras verticales, exponiendo la madera debajo. Las marcas mostraban patrones de dedos individuales. Conté 5 surcos distintos en varias marcas. Tomé fotografías extensivas. Usé nuestra cinta métrica para documentar todo. Recogimos muestras de lo que parecía ser pelo grueso y rojizo atrapado en algunas de las marcas de garras. Documentamos el tamaño de las huellas. Hice bosquejos detallados. Cuando regresamos a la base e informé lo que habíamos encontrado, la reacción fue inmediata y seria. En 48 horas, un equipo que se identificó como del Servicio Forestal de Estados Unidos llegó y confiscó todas nuestras fotografías, muestras y notas. Me dijeron que el área estaba siendo cerrada para evaluación ambiental. Nunca recuperé ninguno de mis materiales y cuando pregunté sobre ellos años después, me dijeron que no había registro de ninguna confiscación. Ramírez, quien había sido nuestro seguridad ese día, me buscó años después. Para entonces, ambos estábamos fuera del servicio, me dijo que había regresado al área en 1989 durante otro ejercicio de entrenamiento y que el sitio del círculo de árboles había sido completamente borrado. Nuevos árboles jóvenes plantados, toda evidencia del claro desaparecida. Alguien había puesto mucho esfuerzo en ocultar lo que habíamos encontrado. No todas las observaciones vinieron de personal en el suelo. En 1998, el suboficial 2, James Peterson, un piloto del CH-47 Chinook, tuvo un encuentro que proporcionaría perspectiva desde el área de estos fenómenos. Él relata: yo volaba misiones de apoyo para ejercicios de entrenamiento, básicamente transportando equipos adentro y afuera del bosque, entregando suministros, ese tipo de cosas. Una tarde, a fines de octubre, recibimos una llamada de emergencia de un equipo de entrenamiento que estaba aproximadamente 35 millas al norte de la base. No dieron muchos detalles por radio, solo que necesitaban extracción médica inmediata. Despegamos con un médico de vuelo a bordo, esperando que alguien se hubiera roto una pierna o tuviera apendicitis o algo así. Nos tomó unos 20 minutos llegar a sus coordenadas. Mientras nos acercábamos a su zona de aterrizaje, mi copiloto señaló algo extraño en un valle adyacente. Estábamos volando aproximadamente 500 pies sobre el dosel del bosque, lo que nos daba una buena vista del terreno. En un claro a tal vez media milla de donde estábamos aterrizando, podíamos ver claramente un patrón circular de árboles caídos. Pero lo que realmente captó nuestra atención
fue que podíamos ver movimiento. A través de la ventana del Chinook, que ofrece excelente visibilidad, ambos vimos lo que describimos en nuestro informe de vuelo como dos figuras bípedas grandes moviéndose a través del claro. Mientras mantenía el helicóptero en vuelo estacionario, mi copiloto tomó binoculares para un mejor vistazo. Él miró por tal vez 10 segundos, luego me los pasó. Las figuras, y me doy cuenta de lo improbable que suene esto, eran enormes. Con los árboles como referencia, estimamos que tenían al menos 8 a 9 pies de altura. Estaban cubiertas de lo que parecía ser cabello oscuro o peluja y se movían en dos piernas como humanos, pero con una marcha distintivamente diferente, pasos más largos, postura más encorvada. Mientras las observábamos, una de ellas levantó lo que parecía ser el tronco de un árbol de buen tamaño, tenía que pesar varias cientos de libras, y lo colocó en el borde del círculo con los otros árboles caídos, y luego ambas levantaron la mirada hacia nosotros. Incluso desde 500 pies de altura, había algo en la forma en que nos miraron que era profundamente inquietante. No era una curiosidad casual, era lo que describiría como evaluación deliberada. Lo que Peterson descubrió cuando finalmente aterrizó para recoger al equipo de entrenamiento, pintaría una imagen aún más inquietante. Aterrizamos en su zona de aterrizaje designada y lo que vi cuando el equipo corrió hacia el helicóptero fue genuinamente alarmante. Estos eran soldados experimentados, la mayoría con experiencia en combate, y todos lucían completamente sacudidos. Su líder de equipo, un sargento de primera clase de quien no puedo recordar el nombre, estaba sosteniendo a un soldado más joven que parecía estar en shock. Una vez que estuvieron a bordo y despegamos, obtuve la historia del médico de vuelo. El equipo había estado realizando un ejercicio de supervivencia de varios días. Esa mañana habían encontrado un claro con uno de estos círculos de árboles. El soldado más joven había entrado al círculo para examinar el área en el centro cuando escucharon el aullido. El médico de vuelo me dijo que todos estaban insistiendo en que el sonido era tan fuerte y tan profundo que físicamente dolía, como estar muy cerca de un altavoz de amplificador. El soldado más joven, que estaba en el centro del círculo, aparentemente colapsó, sangrando por la nariz y las orejas. Los otros lo sacaron del círculo y el sangrado se detuvo dentro de unos minutos, pero estaba desorientado y quejándose de severo dolor de cabeza. El médico de vuelo evaluó que no había daño permanente, pero recomendó una evaluación médica completa en la base. El diagnóstico oficial fue trauma acústico, esencialmente daño por exposición a sonido extremadamente fuerte. Pero nadie podía explicar qué había causado tal volumen de sonido en medio del bosque. Cuando aterrizamos en la base, había personal esperando. El equipo fue llevado inmediatamente a interrogatorios y a mi tripulación no se nos ordenó reportarnos a inteligencia. Pasamos las siguientes 3 horas repasando cada detalle de lo que habíamos visto desde el aire. Las preguntas eran notablemente específicas. Querían saber exactamente qué tan grandes parecían las figuras, cómo se movían, qué estaban haciendo con los árboles. Me mostraron fotografías, no de las ubicaciones en nuestros bosques de entrenamiento, sino de áreas en otros estados, que mostraban círculos de árboles casi idénticos a lo que habíamos visto. Lo que me quedó claro de ese interrogatorio es que esto no era nuevo para ellos. Esto había estado sucediendo durante años, tal vez décadas, y alguien estaba recopilando datos activamente sobre ello. Nos hicieron firmar acuerdos de no divulgación y se nos ordenó no discutir el incidente. Mi copiloto fue transferido a otra unidad dentro de 2 semanas y nunca más hablamos de lo que vimos ese día. En años más recientes, ha habido un aumento en reportes centrados específicamente en vocalizaciones complejas escuchadas durante operaciones de entrenamiento nocturnas. Estos encuentros proporcionan tal vez la mejor evidencia de comunicación compleja entre estas criaturas. El teniente Daniel Kim, oficial de inteligencia con acceso a sistemas de grabación avanzados, documentó múltiples incidentes entre 2020 y 2023, donde sus equipos capturaron grabaciones de audio de estas vocalizaciones. Él describe: mi posición me daba acceso a equipo de vigilancia avanzado, incluyendo sistemas de grabación de audio direccional de largo alcance, diseñados para recopilación de inteligencia de señales. Durante ejercicios de entrenamiento nocturnos, rutinariamente desplegábamos estos sistemas para monitorear comunicación radio y movimiento de tropas. A partir de 2020,
comenzamos a capturar material de audio extraño en estos sistemas. Inicialmente pensamos que era interferencia de radio o algún tipo de ruido natural amplificado. Pero a medida que analizábamos las grabaciones más cuidadosamente, se hizo claro que estas no eran señales aleatorias. Las vocalizaciones mostraban estructura. Había patrones repetidos, variaciones que sugerían sintaxis, pausos que indicaban turnos, básicamente todas las características que asociaríamos con lenguaje. Pero no era ningún lenguaje humano. Las frecuencias eran más bajas, los patrones eran diferentes y el rango de sonidos incluía elementos que las gargantas humanas no pueden producir. Gruñidos subsónicos profundos, silbidos agudos, clics modulados. Recopilé aproximadamente 47 grabaciones separadas durante un periodo de 3 años. Las longitudes variaban de 2 minutos a casi 20 minutos de vocalización continua. Hice que un lingüista analizara las grabaciones, un profesor de la Universidad de Washington que tenía autorización de seguridad de su trabajo consultor previo con agencias de defensa. Su análisis fue fascinante. Identificó aproximadamente 120 fonemas distintos, sonidos de lenguaje únicos que se repetían a través de las grabaciones. Notó patrones que sugerían estructura gramatical. Ciertos sonidos aparecían consistentemente al principio de secuencias vocales, otros al final, sugiriendo algo análogo a la estructura de oraciones. También identificó lo que llamó dialectos, variaciones en patrones vocales entre diferentes grabaciones que sugerían grupos distintos con estilos de comunicación ligeramente diferentes. Esto implicaría no solo lenguaje, sino cultura. Diferentes grupos desarrollando sus propias variantes de un sistema de comunicación compartido. El teniente Kim proporcionó detalles específicos sobre los hallazgos más convincentes del análisis de audio. Una grabación en particular, capturada en marzo de 2022, fue especialmente notable. Capturamos lo que parecía ser un intercambio extendido entre al menos 4 individuos distintos. Podías distinguir las voces individuales por pitch y cualidad tonal. Uno era notablemente más grave que los otros, uno tenía un pitch ligeramente más alto que sugeríamos podría ser mujer o juvenil. El intercambio siguió lo que solo puedo describir como patrones conversacionales. Una voz vocalizaría durante 10-15 segundos, luego pausaría. Otra voz respondería por una duración similar. A veces 2 voces se sobreponían ligeramente, similar a cómo los humanos a veces interrumpen o muestran acuerdo durante conversación. Y hubo algo más que el lingüista notó. Ciertas secuencias vocales eran respondidas por acciones físicas que podíamos escuchar en las grabaciones. Por ejemplo, en un punto, hubo una serie de gruñidos graves seguida por el sonido inconfundible de un objeto pesado siendo movido, arrastrado a través del suelo, luego levantado y colocado. Esto sugería comunicación dirigida, órdenes siendo dadas y seguidas. Compilé toda esta información en un informe comprensible, incluyendo las grabaciones de audio originales, análisis espectrográfico y las anotaciones del lingüista. Lo envié a través de canales apropiados con una recomendación de que esto requería estudio científico serio. La respuesta fue predecible. Dentro de 48 horas, todas mis grabaciones fueron confiscadas. El lingüista fue contactado por individuos que se identificaron como representando al Departamento de Defensa y se le dijo que todo su trabajo en este proyecto ahora era clasificado y no debía de ser discutido o publicado. Me informaron que mi informe estaba siendo integrado en bases de datos de inteligencia existentes, pero que no se tomaría medida adicional. Cuando presioné sobre por qué este potencial descubrimiento científico mayor no estaba siendo investigado más completamente, me dijeron que las prioridades operativas actuales no permiten desviación de recursos a este tema. El mensaje era claro. Alguien a un nivel muy alto había tomado la decisión de que estos fenómenos, por inextraordinarios que fueran, no debían ser estudiados oficialmente o reconocidos públicamente. No toda la información sobre estos fenómenos viene de personal militar activo. En 2024, un guardabosques retirado que había trabajado en y alrededor de JBLM durante 35 años, compartió su perspectiva integral sobre lo que ha sido un secreto abierto entre aquellos que pasan tiempo significativo en estos bosques. Tom Garrett, ahora de 68 años y retirado del servicio forestal usado, habló con la autoridad de alguien que ha pasado décadas observando estos patrones. Él describe:
Trabajé como guardabosques del Servicio Forestal de 1986 a 2021. Durante esos 35 años, vi cosas que simplemente no se alinean con nuestra comprensión convencional de la vida silvestre norteamericana. Y puedo decirles que cada guardabosques veterano, cada trabajador forestal de largo tiempo en esta región, ha visto algo o conoce a alguien que ha visto algo. Hay un entendimiento no entendido entre nosotros. No discutimos estas cosas con extrañeros porque nadie nos creería y probablemente perderíamos credibilidad en otras áreas de nuestro trabajo. Pero entre nosotros es conocimiento común que hay algo grande e inteligente viviendo en las partes más remotas de estos bosques. He encontrado docenas de círculos de árboles a lo largo de los años. La primera vez que vi uno fue en 1988 y asumí que era obra humana, tal vez algún proyecto artístico extravagante. Pero cuando examiné cómo los árboles habían sido movidos, quedó claro que ningún humano podría hacer esto sin equipo pesado, y no había manera de que equipo pesado llegara a esa locación. A lo largo de los años comencé a mapear dónde encontraba estas estructuras. Emergió un patrón. Tendían a agruparse en valles específicos, siempre cerca de agua corriente permanente, siempre en áreas con cobertura forestal particularmente densa, y tendían a aparecer en las mismas áreas generales año tras año, sugiriendo que estos no eran eventos aleatorios, sino uso territorial consistente. Garrett proporcionó perspectivas sobre cómo los patrones de encuentros han cambiado a lo largo de décadas. Una cosa que he notado es que estos encuentros han aumentado en frecuencia desde la década de 1990. Tengo algunas teorías sobre por qué. Primero, ha habido pérdida significativa de hábitat en otras áreas del noroeste Pacífico. Desarrollo, tala, recreación aumentada. Las criaturas que sean pueden estar siendo empujadas a hábitats cada vez más restringidos. Segundo, ha habido actividad militar aumentada en estas áreas de entrenamiento, particularmente después del 11 de septiembre. Más ejercicios de entrenamiento significan más humanos penetrando en áreas que tradicionalmente se quedaban solas. Esto está llevando naturalmente a más encuentros. Pero lo que es particularmente interesante es que las criaturas parecen estar adaptándose. En encuentros tempranos, los que fueron reportados en los años 70 y 80, las criaturas generalmente huían cuando encontraban humanos. Para los años 90 y 2000, comenzamos a ver más comportamiento defensivo territorial, las criaturas parando su terreno o incluso mostrando agresión leve para ahuyentar a humanos. Y en años más recientes, he notado algo aún más intrigante. Hay evidencia de que están observándonos. He encontrado posiciones de observación, áreas cerradas con vistas claras de caminos o áreas de acampada frecuentadas donde el suelo ha sido compactado por uso repetido, donde hay huellas grandes o ramas han sido dobladas o dispuestas de maneras que crean puntos de observación ocultos. Es como si hubieran descubierto que la mejor manera de evitar encuentros es monitorearnos a nosotros, rastrear dónde vamos, cuándo vamos, cuánto tiempo nos quedamos. Es comportamiento notablemente sofisticado, sugiriendo no solo inteligencia, sino pensamiento estratégico. Garrett también proporcionó insight sobre lo que podrían ser múltiples grupos familiares o tribales distintos operando en el área. Basándome en patrones de distribución de los círculos de árboles y otros signos, estimo que hay probablemente 3 a 5 grupos familiares distintos usando el Olympic National Forest y áreas de entrenamiento militar adyacentes. Cada grupo parece tener un territorio central de aproximadamente 50 a 100 millas cuadradas. Los territorios se superponen en los bordes y he encontrado evidencia de lo que podrían ser sitios de reunión, áreas donde múltiples grupos se congregan, tal vez para interacción social o intercambio de parejas. Estos sitios de reunión son típicamente en ubicaciones particularmente remotas y de difícil acceso, sugiriendo que son lugares deliberadamente elegidos donde es improbable que sean molestados. También he notado que diferentes grupos parecen tener comportamientos ligeramente diferentes. Un grupo, el que opera principalmente en el área al norte de Cowlitz Creek, parece particularmente tímido, evitando áreas incluso con actividad humana mínima. Otro grupo, más al este hacia las estribizas de las cascadas, parece más audaz, ocasionalmente acercándose a áreas de acampada o incluso a instalaciones de entrenamiento militar. Esta variación de comportamiento sugiere culturas o tradiciones distintas transmitidas dentro de los grupos, esencialmente el mismo tipo de variación cultural que ves en diferentes poblaciones humanas.
Con décadas de reportes consistentes de personal militar, guardabosques forestales y otros que operan en las áreas de entrenamiento del noroeste del Pacífico, emergió una imagen notable. Estas no son historias aisladas de testigos no confiables, son relatos consistentes de profesionales entrenados, rangers del ejército, fuerzas especiales, pilotos, analistas de inteligencia, ingenieros, oficiales de vida silvestre, todos describiendo encuentros con fenómenos que no pueden ser explicados fácilmente por vida silvestre conocida o actividad humana. Los detalles son demasiado consistentes a través de tantos testigos independientes para ser descartados como identificaciones erróneas o fabricación. Criaturas bípedas de 7 a 10 pies de altura. Círculos de árboles creados moviendo cedros de crecimiento antiguo de múltiples toneladas. Vocalizaciones complejas que muestran estructura similar al lenguaje. Comportamiento inteligente y estratégico que sugiere no solo instinto animal, sino pensamiento complejo. Y quizás lo más convincente de todo es la respuesta oficial: confiscación consistente de evidencia, supresión de reportes, acuerdos de no divulgación, negaciones de que estos incidentes alguna vez ocurrieron. Este patrón de supresión sugiere que alguien en niveles muy altos de gobierno y militar sabe exactamente qué está pasando en estos bosques y ha tomado la decisión deliberada de mantenerlo en secreto. Si los relatos son acurados y la preponderancia de evidencia sugiere que lo son, las implicaciones científicas serían profundas. Estaríamos hablando de una especie de homínido superviviente en América del Norte, probablemente un relicto del Pleistoceno, que ha logrado permanecer oculta en las regiones más remotas e inhóspitas del continente. La evidencia sugiere una especie con características notables: tamaño corporal grande, 8 a 10 pies de altura, 600 a 900 libras, comportamiento social complejo, grupos familiares, comunicación, comportamiento territorial, inteligencia significativa, construcción de refugios, pensamiento estratégico y aprendizaje cultural, y adaptación exitosa a ambientes forestales montañosos. Los paralelos con especies de homínidos conocidas son sugestivos. El Gigantopithecus, un primate masivo que vivió en Asia hasta hace aproximadamente 100.000 años, alcanzaba tamaños similares. Los neandertales y denisovanos, ambos ahora extintos, mostraron niveles similares de comportamiento social e inteligencia. No es inconcebible que otra especie de homínido pudiera haber sobrevivido en poblaciones pequeñas y aisladas en regiones remotas. Las montañas del noroeste del Pacífico habrían proporcionado condiciones ideales para tal supervivencia: bosques densos que proporcionan cobertura, abundante vida silvestre para alimentación, ríos y arroyos para agua, terreno montañoso recalcado que desalienta la penetración humana. Y, crucialmente, estas áreas permanecieron relativamente inalteradas por asentamientos humanos hasta muy recientemente en términos históricos. Tal vez el aspecto más intrigante de toda esta historia es la aparente política institucional de supresión. A través de múltiples décadas, a través de diferentes administraciones militares y civiles, el patrón ha permanecido consistente: confiscar evidencia, clasificar reportes, desalentar discusión pública. ¿Por qué? Hay varias posibles explicaciones. Primero, reconocer la existencia de una especie de homínido desconocida requeriría respuestas oficiales, estudios científicos, protecciones de hábitat, potencial cierre de áreas de entrenamiento militar. Las implicaciones presupuestarias y operativas serían significativas. Segundo, el impacto en la opinión pública sería impredecible. Confirmar que criaturas grandes y potencialmente peligrosas habitan en áreas públicamente accesibles podría crear pánico o demandas de acción que serían difíciles de atender. Tercero, las implicaciones científicas y filosóficas de confirmar otra especie de homínido, una que muestra inteligencia y posiblemente incluso lenguaje, plantearía preguntas incómodas sobre cómo tratamos y protegemos tales especies. ¿Tendrían derechos? ¿Cómo balancearíamos su protección contra las necesidades humanas? Y finalmente está la posibilidad más simple: el mantenimiento del secreto institucional a menudo se perpetúa a sí mismo. Una vez que algo es clasificado, una vez que las políticas están en su lugar, cambiar esas políticas requiere admitir que la supresión anterior estaba equivocada. Los burócratas y oficiales militares rara vez están ansiosos por admitir tales errores. Los encuentros no han terminado. Incluso mientras este relato está siendo compilado, continúan llegando nuevos reportes de personal militar operando en los bosques de Washington. Los patrones permanecen consistentes: círculos de árboles siendo encontrados, aullidos inexplicables escuchando,
figuras grandes observadas a través de imágenes térmicas. Un reporte reciente de finales de 2024 describe un encuentro particularmente dramático durante un ejercicio de entrenamiento invernal. Un equipo de supervivencia en clima frío, operando en condiciones de nieve profunda, reportó encontrar huellas frescas que medían más de 18 pulgadas de largo, con profundidad de impresión sugiriendo un individuo de más de 800 libras. El equipo siguió las huellas por una corta distancia antes de encontrar un refugio improvisado, una estructura hecha de ramas de pino cubiertas de nieve, lo suficientemente grande para albergar múltiples individuos grandes. Mientras observaban el refugio desde la distancia, reportaron haber visto movimiento. Un brazo masivo cubierto de cabello oscuro emergiendo para empujar nieve lejos de la entrada. El equipo sabiamente decidió no investigar más de cerca y regresó a su área de entrenamiento asignada. Como con incontables encuentros anteriores, cuando reportaron su observación, fueron interrogados extensamente, sus fotografías fueron confiscadas y se les instruyó no discutir el incidente. El patrón continúa. Las montañas olímpicas de Washington han guardado sus secretos durante milenios y parece que continuarán haciéndolo. A través de 4 décadas de encuentros militares documentados, un patrón innegable ha emergido. Algo grande, inteligente y esquivo habita en las partes más remotas de estos bosques. Los testimonios son demasiado consistentes, los testigos demasiado creíbles y los detalles demasiado específicos para ser descartados como identificaciones erróneas o fabricaciones. Soldados entrenados para mantener la compostura bajo fuego enemigo han sido sacudidos por encuentros con criaturas que desafían toda explicación convencional. Oficiales de inteligencia han documentado vocalizaciones que sugieren lenguaje complejo. Ingenieros han medido estructuras que requieren fuerza más allá de la capacidad humana o animal conocida. Y sin embargo, oficialmente nada de esto ha sucedido jamás. Los archivos han sido clasificados, la evidencia confiscada, los testigos silenciados. Alguien, en algún lugar de la vasta maquinaria del gobierno y las Fuerzas Armadas, ha decidido que esta verdad debe permanecer oculta. Tal vez tienen razones válidas. Tal vez las implicaciones de confirmar públicamente una especie de homínido desconocida son demasiado complejas, demasiado perturbadoras para nuestro entendimiento del mundo. O tal vez simplemente es más fácil negar que confrontar una realidad que no encaja cómodamente en nuestros paradigmas científicos establecidos. Los pueblos nativos de esta región siempre han sabido que los bosques profundos albergan más que árboles y animales conocidos. Sus historias tradicionales, transmitidas a través de generaciones, hablan de la gente del bosque, seres que merecen respeto, territorios que deben evitarse, misterios que es mejor dejar sin resolver. Quizás había sabiduría en ese enfoque. Quizás algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras, protegidos por niebla, distancia y el silencio deliberado de aquellos que saben. Pero la verdad, como dicen, tiene una manera de emerger eventualmente. Y a medida que más soldados se retiran, más testigos encuentran la libertad de hablar, más evidencia se filtra a través de las grietas del secreto oficial, la imagen se vuelve más clara. En los bosques donde el silencio cae como un manto, donde los árboles antiguos son arrancados como ramitas, donde los aullidos hacen que incluso los predadores huyan en pánico, en estos lugares la frontera entre lo conocido y lo desconocido permanece notablemente delgada. Y en las montañas que han derrotado imperios y ocultado secretos durante milenios, algo camina aún en las sombras, algo grande, algo inteligente, algo que prefiere permanecer oculto pero que ocasionalmente, inevitablemente, es visto. Los hombres que han presenciado estas criaturas llevan sus historias como cargas, secretos que desafían su entendimiento del mundo pero que no pueden negar. Son profesionales entrenados que saben la diferencia entre el miedo y la realidad, entre la imaginación y la observación. Y cuando hablan, cautelosamente, en voz baja, años después de que sus compromisos de servicio han terminado, sus palabras llevan el peso de la verdad incómoda. Los bosques recuerdan, las montañas permanecen en silencio,
y algo en las sombras observa, espera y perdura. La pregunta ya no es si estas criaturas existen. La evidencia, el testimonio, los patrones son demasiado convincentes para ser negados. La pregunta es, ¿qué haremos cuando la verdad finalmente se vuelva imposible de suprimir? Hasta ese día, los bosques de Washington continúan guardando sus secretos, y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla a través de los cedros antiguos, aquellos que escuchan cuidadosamente todavía pueden oír los aullidos, distantes, profundos, imposibles de ignorar. Un recordatorio de que aún en nuestra era moderna de satélites y drones, de vigilancia total y exploración global, todavía quedan lugares donde lo imposible permanece posible, donde los mitos aún caminan, donde el misterio perdura, y en las montañas que sirven como cementerio de imperios, quizás también sirven como el último refugio de seres que una vez caminaron abiertamente por un mundo más joven, ahora reducidos a sombras y susurros, aullidos en la noche y círculos de árboles antiguos que nadie puede explicar. La verdad espera allá, en la niebla y el silencio del bosque profundo. Y un día, quizás pronto, el mundo finalmente estará listo para escucharla.